durante la Navidad del 2014, cuando yo tenía 16 años, un par de semanas después de que terminara con mi novio Miguel, ya que lo había encontrado en el cuarto de mis padres mientras trataba de robar el dinero de la cartera de mi papá. Llega la Navidad y como todos los años mi familia se preparó para irse temprano a pasarla en casa de la mamá de mi papá, ya que es la única de mis abuelos que aún está con vida. Yo, por otro lado, entré a trabajar a un salón de fiestas infantiles, que está a la vuelta de mi casa, ya que estoy tratando de ahorrar para comprarme el nuevo iPhone. Hoy me tocó trabajar hasta tarde, así que decidí solo regresar a descansar a la casa después del trabajo. No me molestaba quedarme la noche sola, pues mis papás siempre solían quedarse a dormir y pasar todo el día siguiente en casa de mi abuela. Así que mi plan era alcanzarlos temprano al día siguiente. Llego a mi casa alrededor de las 10:30 y decido ver series en mi cuarto hasta quedarme dormida. Pongo mi alarma a las 7 de la mañana para asegurarme de llegar a casa de mi abuela antes que todos se despierten, y luego me acuesto en mi cama a ver la televisión. Cuando estoy a punto de quedarme dormida, escucho unos ruidos en mi patio trasero. Se me hace algo raro, así que me levanto a ver por la ventana de mi cuarto, pero no veo nada, así que decido ignorarlo. Probablemente fue mi imaginación o la televisión. Levantarme a mirar por la ventana me quitó un poco el sueño, así que continúo viendo mi película. Pero un par de minutos después vuelvo a escuchar el mismo ruido. Una vez más no veo nada desde mi ventana, pero hay partes del patio trasero que no se pueden ver desde ahí, así que bajo para asomarme por las ventanas de la sala y la cocina. Cuando estoy entrando a la cocina puedo ver la sombra de dos sujetos parados en mi patio trasero, buscando la forma de entrar a mi casa. Me siento aterrada y salgo corriendo hacia mi habitación. Mientras subo por las escaleras puedo escuchar cómo comienzan a tratar de forzar la cerradura de la puerta trasera. Al llegar a mi cuarto tomo mi celular y llamo a la policía. Le explico al oficial lo que está pasando y él comienza a tratar de tranquilizarme y a decirme que me esconda. Además me pregunta si tengo algún objeto cerca con el que me pueda defender. En ese momento recuerdo que mi papá guarda un arma en su mesita de noche. Se lo comunico al oficial y él me pregunta si sé cómo utilizarla. Le respondo que sí, y me dice que la tome y continúe a esconderme en algún lugar de la casa. Le hago caso y me muevo hacia el cuarto de mis papás, pero al llegar ahí no puedo encontrar el arma. No entiendo por qué no la encuentro si el arma de mi papá siempre está en el mismo lugar. En ese momento me doy cuenta. Aquí es donde encontré a Miguel tratando de tomar dinero de la cartera de mi papá. Tal vez eso no fue lo único que él tomó ese día. Una terrible sensación recorrió todo mi cuerpo. Si él se había llevado el arma de mi papá, yo no tendría con qué defenderme. Me quedo paralizada un instante hasta que escucho la voz del oficial nuevamente en mi teléfono, preguntándome si ya me encuentro en un lugar a salvo y diciéndome que la ayuda ya se encuentra en camino. Yo le contesto que no logro encontrar el arma de mi papá, y él me dice que lo olvide y corra a esconderme, así que eso hago. Mientras estoy poniendo seguro la puerta de la habitación, puedo escuchar pisadas subiendo por las escaleras. ¡Rayos! Seguro ya escucharon cómo ponía el pasador a la puerta del cuarto, y tenía razón, pues escucho cómo las pisadas se dirigen directamente a la puerta del cuarto de mis papás, donde yo me estoy escondiendo. Doris, ¿estás ahí? No te preocupes, puedes encerrarte todo lo que quieras, no tardaré en entrar. Escuché a través de la puerta. No lo puedo creer, es la voz de Miguel. Pero, ¿qué es lo que quiere? ¿Por qué se metió así a mi casa? Enseguida escucho cómo Miguel comienza a tratar de derribar la puerta a patadas, pero lo que más escucha es su risa frenética. Corro al baño para poner una puerta más de distancia entre nosotros. Cuando él por fin entra a la habitación me vuelve a hablar. Feliz Navidad, Doris, vine a darte tu regalo. No te preocupes, pronto ya no sentirás más miedo. No sentirás nada. En este momento yo estoy aterrada y me tapo la boca con mis propias manos para no dejar escapar mis gritos, mientras espero con miedo a que se vuelva a escuchar el sonido de Miguel tratando de derribar la puerta. Pero en vez de eso, puedo escuchar el sonido de las sirenas de una patrulla de policía. Pasan un par de minutos y lo próximo que escucho es a un oficial preguntando si alguien se encuentra en la casa. Yo abro la puerta del baño y él me dice que me identifique. Así que le digo que esta es mi casa y que yo llamé a la policía. Él me dice que ya estoy a salvo, que atraparon a los criminales, y me dice que llame a mi familia, así que eso hago. Y ellos me dicen que regresarán a casa para pasar la noche conmigo. Además, el oficial me dice que efectivamente Miguel traía consigo el arma de mi papá que se había robado unas semanas atrás.
Yo lo único que puedo pensar es que estoy completamente agradecida de que los oficiales hayan llegado tan rápido a mi casa y que de no ser así yo no estaría aquí para contarte esta historia. Deportivas por grupos y el grupo ganador se ganaba un día de excursión. El premio solía ser ir de visita al museo o al acuario. Cuando estaba en quinto año, mi grupo ganó la competencia y nos llevaron de paseo a una granja interactiva que estaba a las afueras de la ciudad. Cuando llegó el día, todo era como un día normal de clases. Teníamos que llegar a las 8 de la mañana a la escuela, con nuestro uniforme y nuestro almuerzo, pero sin nuestras mochilas. Al llegar nos formaban a todos para subirnos al camión y comenzar nuestro día de excursión. Todos en el camión íbamos muy emocionados gritando y cantando, como lo haría cualquier niño de 10 años. Pero el chofer parecía estar molesto con los ruidos y venía repitiéndonos una y otra vez que dejáramos de gritar. Aún así, nadie le hizo caso y el profesor tampoco se esforzó mucho en silenciarnos. Desde la parte del viaje en autobús ya estaba resultando extremadamente divertida. Al llegar a la granja nos recibió un instructor y nos dejó convivir con los animales mientras nos mostraba las actividades rutinarias de una granja. En el lugar también tenían un área de juegos para niños y canchas para jugar voleibol y básquetbol. Así que cuando acabaron las actividades planeadas, el maestro nos dijo que era hora de comer nuestro lunch y luego tendríamos 2 horas para jugar libremente a lo que quisiéramos. Yo había olvidado mi almuerzo en el camión, pero no me importaba. Lo único que quería era jugar, por lo que ignoré mi hambre y corrí directo a las áreas de juegos. El tiempo pasó muy rápido cuando el profesor ya me estaba diciendo que era hora de regresar. Me indicó que fuera a la entrada de la granja, pues ahí nos reuniríamos todos, en lo que él le avisaba a mis compañeros. Yo corrí a la entrada, pero ya tenía mucha hambre, así que en lugar de esperar ahí decidí ir a buscar mi almuerzo, que había olvidado en el camión. Cuando llegué, el conductor ya estaba arriba. Al entrar al camión, lo primero que me dijo fue que los celulares no estarían permitidos en el viaje de regreso y que debía dárselo. Yo no entendía por qué sería esa regla, pero tenía mucha hambre, así que simplemente se lo di. Y rápido me fui a sentar a comer en mi asiento. Apenas acababa de desenvolver mi sándwich y estaba por darle la primera mordida, cuando sentí que el camión empezó a avanzar. Yo estaba confundida y le dije al conductor, ¿a dónde vamos? Todavía no han llegado mis compañeros. Pero él simplemente me ignoró y agarró la carretera mientras se reía frenéticamente. En este punto yo ya estaba completamente aterrada y ahora entendía por qué me había pedido mi celular antes de entrar al autobús. Él iba conduciendo a toda velocidad y sin ningún cuidado mientras yo lloraba en mi asiento y me arrepentía de haberme ido a subir sola al autobús en vez de esperar a mi grupo. De repente el conductor comenzó a disminuir la velocidad. De inmediato pensé, esto debe ser el momento en el que me diga que todo es una broma. Pero él únicamente había reducido la velocidad para salirse en una desviación hacia una vieja carretera a un pueblito abandonado. Mientras yo seguía llorando, él solo me gritaba, cállate, ya casi llegamos, no nos falta mucho más. Pasaron unos 10 minutos y llegamos a lo que parecía ser un rancho abandonado, donde el conductor detuvo el autobús y se paró de su asiento. Volteó hacia mí y me dijo, ¿ves? Ya no tienes por qué llorar, ya estamos aquí, no te preocupes, te voy a tratar muy bien. Yo no podía dejar de temblar mientras él se acercaba a mí. Al llegar a mí me sujetó del cabello y comenzó a jalarme para sacarme del autobús. Mientras yo gritaba y pataleaba con todas mis fuerzas, escuché un ruido extraño. Seguramente él no lo escuchó por mis gritos, pero era el sonido de las sirenas de una patrulla de policía. Instantes después, los oficiales entraron al autobús y le apuntaron mientras le ordenaban que me soltara. Ellos rápidamente lo esposaron y se lo llevaron. Luego llamaron a una ambulancia para que me revisaran mientras ellos revisaban el lugar. Cuando los paramédicos estaban checando mis signos vitales, pude escuchar cómo los oficiales reportaban haber encontrado varios cuerpos dentro de la construcción a la que el conductor estaba tratando de llevarme. Al parecer no era la primera vez que él hacía esto, pero era lógico que él no se saldría con la suya esta vez. Era obvio que mi profesor y mis compañeros se darían cuenta de que yo no estaba y que el camión se había ido. Además de eso, el camión de la escuela estaba equipado con un dispositivo de rastreo y por eso los oficiales pudieron encontrarnos tan rápidamente. Yo solo podía estar agradecida de que me hayan encontrado a tiempo,
y jamás volvería a irme sin mi grupo durante una excursión. He merecido ese empleo. Cuando tenía 18 años comencé a buscar trabajo para poder solventar mis gastos de la universidad, pero yo no tenía nada de experiencia laboral, por lo que realmente no tenía muchas opciones. Pedí informes en una farmacia que estaba a unas cuadras de mi casa y ellos rápidamente me aceptaron y me empezaron a capacitar. Luego de una semana comencé a trabajar formalmente. Esta era una farmacia grande de esas que tienen mini super y hasta una panadería en su interior, así que por lo general había al menos 5 empleados en turno, a excepción del turno de la noche que solía ser atendido por un solo empleado, ya que casi no llegaban clientes a esas horas. Todo iba muy bien durante las primeras semanas. Yo estaba en el turno de la tarde y el ambiente de trabajo solía ser bastante ameno. Todos nos llevábamos muy bien y mis compañeros me apoyaban cuando había alguna complicación y me enseñaban a hacer las cosas que se me dificultaban. Pero antes de que cumpliera el mes trabajando ahí, llegó el encargado de la sucursal para hacer una evaluación del equipo. Ese mismo día, él decidió cambiarme al turno de la noche, cosa que no me emocionaba mucho, pero aún así no objeté. El turno suele ser muy tranquilo. La mayoría de las noches no llegan clientes, así que puedes dormirte tras el mostrador. Tal vez no sería tan malo. Él me dijo que al día siguiente ya me presentara en mi nuevo turno, así que eso hice. Llegué a trabajar ese día y me despedí de todos mis compañeros que ya iban de salida. Luego cerré las puertas para poder atender únicamente por la ventanilla, como se hace en la noche. Unos 15 minutos después de que cerrara, llegó Fernando, el encargado de la tienda, y me pidió que le abriera. A mí se me hizo raro que él llegara a esa hora y le pregunté si estaba todo bien. Él me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien y que él iba a estar supervisando y haciendo inventario por las noches, para asegurarse de que la farmacia estuviera a la perfección. Se me hizo algo raro, ya que yo pensaba que ese turno se cubría completamente solo, así que al día siguiente le pregunté a Martín, el chico que antes atendía en el turno de la noche, si esto era normal. Él me dijo que Fernando nunca había llegado para hacer eso mientras él estuvo atendiendo ese turno, pero pues que tal vez era algo de las políticas. No le di más importancia y seguí preparándome para mi turno. Una vez más, llegó Fernando un poco después de que cerrara las puertas, pero esta vez estuvo detrás de mí toda la noche, viendo cómo hacía mi trabajo. Decía que era su responsabilidad asegurarse de que los nuevos empleados estuvieran bien capacitados, y así siguió todos los días. El turno se volvió algo pesado, ya que no podía acostarme a descansar mientras no hubieran clientes, todos los días. Unas horas antes de terminar mi turno, me tocaba preparar el pan para que hubiera pan recién hechecito a primera hora del día. Un día, Fernando se acercó y me dijo, he visto que no eres muy buena para hacer el pan, así que hoy te voy a enseñar cómo se hace. Luego se paró detrás de mí para ver cómo lo hacía mientras me decía en que me equivocaba según él y me corregía, pero inmediatamente pasó a tratar de sostener mis manos con las suyas con el pretexto de enseñarme cómo hacerlo correctamente. Yo pude sentir cómo él pegaba su cuerpo contra el mío de una manera inapropiada. Inmediatamente me sentí incómoda y me alejé. Me molesté mucho y le grité. Le dije que no hiciera eso y que no quería que se acercara más a mí después de ese día. Él mantuvo un poco más de distancia durante un tiempo, pero aún así las cosas solo empeoraron desde ahí. Él no se acercaba tanto a mí, pero cada que llegaba me decía cosas que me aterraban como: eres hermosa, yo sé que te gusta jugar a hacértela difícil, pero tarde o temprano serás mía. Ya no puedo esperar más. Yo trataba de ignorarlo y hacer mi trabajo, pero unos días después, al despedirme de mis compañeros y cerrar las puertas, yo estaba algo cansada por los desvelos, así que me fui a la parte de atrás a descansar un poco en la sala de empleados. Fernando llegó temprano ese día y me encontró quedándome dormida en la mesa. Cuando lo miré, su cara tenía dibujada una sonrisa espeluznante. Él se rió y dijo: con que durmiendo en el trabajo, te atrapé. Ahora no podré resistirte, por fin serás mía. Eso si quieres conservar tu empleo. Yo le contesté que dejara de estar soñando y que eso jamás pasaría. En ese momento, él enfureció, tomó un cuchillo y comenzó a gritarme: serás mía por las buenas o las malas, y te va a gustar. En ese momento yo me quedé congelada, no estaba segura de cómo reaccionar. Estaba tratando de pensar en qué podía hacer para salirme de esta situación mientras veía cómo Fernando se carcajeaba frente a mí en cámara lenta. En eso entró Martín a la sala diciendo:
Oigan, olvidé mi mochila, no la han visto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué piensas hacer con ese cuchillo, Fernando? Yo no le había comentado a nadie de la situación con Fernando, pero Martín enseguida entendió de qué se trataba y advirtió que llamaría a la policía inmediatamente. Fernando enfureció y se lanzó contra Martín. Ambos comenzaron a forcejear tratando de ganar el control, pero tropezaron con una caja de medicinas. Al caer al piso, el cuchillo se enterró en el estómago de Martín. Al ver esto, Fernando se puso nervioso y salió corriendo. Yo tomé mi celular y llamé a la policía. La ambulancia llegó rápidamente y los paramédicos atendieron a Martín. Afortunadamente no fue una herida grave y él se mejoraría. Luego le contamos a los oficiales lo que había sucedido y enviaron algunas patrullas a casa de Fernando para hacer el arresto, pero para cuando llegaron ya era muy tarde. Encontraron los cuerpos de Fernando y sus padres sin vida en la sala de su casa. Yo solo podía estar agradecida de que me hayan encontrado a tiempo y jamás volvería a irme sin mi grupo durante una excursión. Mientras trataba de robar el dinero de la cartera de mi papá. Llega la Navidad y como todos los años mi familia se preparó para irse temprano a pasarla en casa de la mamá de mi papá.